Elon Musk y Barron Trump. Dos nombres que nunca imaginaste ver en la misma frase. Sin embargo, detrás de las cámaras hay conexiones, coincidencias y silencios que han despertado un interés mundial. Hoy descubrirás la historia que pocos se atreven a contar. La supuesta doble vida del hijo más misterioso del expresidente de los Estados Unidos, y su inesperado vínculo con el magnate más polémico del planeta. Gracias por ver este video, y por suscribirte a mi canal. Eso me da la fuerza para seguir creando contenido que te revele lo que otros callan. Barron Trump, nacido en el corazón del poder, creció rodeado de cámaras, escoltas y expectativas. Pero al mismo tiempo, fue una sombra. Protegido, oculto y casi invisible frente a los reflectores mediáticos, un contraste radical con el resto de la familia Trump. A diferencia de sus hermanos mayores, Barron parecía vivir en otro universo, uno que ni siquiera los periodistas más insistentes lograban penetrar. Y fue precisamente este silencio lo que encendió las teorías más extrañas. ¿Por qué el hijo menor del expresidente se mantiene tan alejado del ojo público? Los medios lo retratan como el niño invisible de la Casa Blanca, pero en los últimos años, su figura ha resurgido discretamente. Fotografías recientes, comentarios en redes y un misterioso seguimiento de cuentas tecnológicas en plataformas como X, antes Twitter, empezaron a construir una nueva narrativa. La de un joven fascinado por la inteligencia artificial, los cohetes y la energía sostenible. Y en el centro de ese interés aparece un nombre, Elon Musk. Algunos usuarios empezaron a notar algo inusual. Barron no solo mostraba interés por los mismos temas que el empresario sudafricano, sino que su círculo cercano en línea interactuaba con publicaciones de SpaceX y Tesla. No hay nada confirmado, pero los hilos de conexión comenzaron a multiplicarse. Un adolescente reservado, criado entre poder y presión, que encuentra en la figura de Musk un modelo a seguir. Pero, ¿qué tan real es esta supuesta doble vida? ¿Hasta dónde llega la fascinación y dónde empieza la influencia? En los próximos minutos exploraremos las capas ocultas de una historia que combina tecnología, política y herencia. Y justo aquí comienza el misterio, porque mientras todos miraban hacia la Casa Blanca, Barron Trump, al parecer, estaba mirando hacia las estrellas. La infancia de Barron Trump siempre fue una mezcla de privilegio y silencio, mientras sus hermanos Ivanka, Donald Jr. y Eric ocupaban titulares, él crecía lejos de los reflectores, protegido con una precisión casi militar por su madre, Melania Trump. Desde su nacimiento, Melania dejó claro que su prioridad era mantener a su hijo fuera del ruido mediático que rodeaba a la familia Trump, y lo logró. Durante años, apenas existían fotografías recientes de Barron, y sus apariciones públicas podían contarse con los dedos de una mano. Su primera imagen global llegó cuando apenas tenía 10 años, el día en que su padre ganó las elecciones de 2016. Aquel niño alto, serio, con el gesto rígido y el traje perfectamente planchado, se convirtió en tendencia mundial, no por lo que decía, sino precisamente por su silencio. La prensa internacional lo llamó el pequeño fantasma de la Casa Blanca. Pero nadie imaginaba que detrás de ese silencio se gestaba una mente inquieta y una personalidad diferente al estereotipo familiar. Durante los años en Washington, Barron asistió a una escuela privada con enfoque tecnológico. Profesores y compañeros describen a un chico discreto, educado y con un talento excepcional para la informática. Mientras otros niños soñaban con ser influencers o deportistas, él pasaba horas programando, explorando foros de robótica y leyendo artículos sobre inteligencia artificial. Su mundo no era el de la política ni los negocios familiares. Era el del futuro digital. Melania, consciente de ello, fomentó ese camino. Se dice que ella misma gestionaba el acceso a sus redes y filtraba con quién no era sobre control, sino una estrategia para mantenerlo seguro en un entorno donde cada movimiento de la familia era escrutado. Por eso, cuando años más tarde se descubrió que Barron seguía cuentas de Tesla, SpaceX, e incluso de Elon Musk, las especulaciones se dispararon. En ese momento, muchos vieron un simple interés adolescente, pero otros interpretaron algo más profundo.
el deseo de construir una identidad propia lejos del apellido Trump. Mientras su padre levantaba muros, Barron soñaba con colonizar Marte. Mientras su familia libraba batallas políticas, él parecía obsesionado con la ciencia, la energía limpia y la inteligencia artificial. Lo interesante es que Musk, por su parte, también había hecho comentarios públicos sobre los jóvenes talentos en tecnología, asegurando que el próximo genio podría estar creciendo en silencio en una familia poderosa. Muchos medios conectaron esas palabras con Barron, alimentando aún más la teoría de una relación de admiración entre ambos. Pero esta historia recién comienza, porque mientras los medios seguían buscando un heredero político, Barron Trump podría estar forjando algo completamente distinto, un destino más cercano a los laboratorios de innovación que a los salones del poder. Y justo en ese punto, Elon Musk entra en escena no como un político ni un mentor oficial, sino como una figura que, sin saberlo, encendería la chispa de la curiosidad en el joven Trump. Musk no necesita presentación, es el hombre que desafió a las industrias más poderosas del mundo y ganó Tesla, SpaceX, Neuralink, X. Todo lo que toca se convierte en una mezcla de controversia y fascinación. Pero lo que pocos notan es que Musk también se ha convertido en una figura de culto entre los jóvenes que crecieron viendo cómo la tecnología moldeaba el mundo más rápido que la política. Barron Trump pertenece a esa generación. A los 17 años, él no ve a Musk como un empresario, sino como un símbolo. El rebelde que usa la inteligencia para desafiar sistemas, exactamente lo opuesto al modelo político rígido que representa su padre. Esa diferencia marca el inicio de una doble vida simbólica. De día, el hijo de un expresidente conservador. De noche, un joven que explora foros de ingeniería, inteligencia artificial y criptomonedas, siguiendo los pasos del hombre más impredecible de la tecnología. Durante una conferencia de Musk en 2023, sobre educación y talento joven, se viralizó una frase suya. Asterisco, los verdaderos líderes del futuro no estarán en el Congreso, estarán en los laboratorios. Asterisco. Varios usuarios comentaron que esa idea parecía describir a Barron. Los medios comenzaron a hacer eco de publicaciones donde supuestamente el joven había mostrado interés por los proyectos de SpaceX y por el desarrollo de inteligencia artificial ética. A partir de ahí, el Internet se dividió. Algunos lo tomaron como un rumor absurdo. Otros comenzaron a construir una narrativa más cinematográfica. Musk como una especie de mentor distante y Barron como el heredero silencioso de una nueva generación tecnológica. Lo cierto es que ambos comparten una visión del mundo que trasciende las fronteras políticas. Musk habla del futuro multiplanetario, mientras Barron, según fuentes cercanas, ha mostrado interés en la exploración espacial y el impacto ambiental. En entrevistas pasadas, Melania mencionó que su hijo piensa diferente a todos nosotros. Esa diferencia, lejos de ser un problema, es lo que lo conecta simbólicamente con Elon Musk. Los medios estadounidenses, siempre sedientos de titulares, comenzaron a conectar puntos. Un joven callado, con acceso a la élite del poder, que empieza a admirar al hombre que controla la narrativa tecnológica global. Y aunque no hay pruebas de contacto directo, el paralelismo es tan fuerte que basta con observarlos. Ambos reservados, ambos obsesionados con el conocimiento, ambos acostumbrados a que el mundo los malinterprete. En las redes, la teoría evolucionó. Algunos usuarios en TikTok y Reddit crearon montajes que mostraban a Barron asistiendo secretamente a eventos tecnológicos o simulando que trabajaba en proyectos inspirados en Musk. Aunque la mayoría eran ficciones virales, lograron un efecto poderoso: transformar la curiosidad en mito. Y así, sin haber cruzado palabra, Elon Musk y Barron Trump quedaron unidos en una narrativa que el Internet abrazó con fuerza. Una historia donde el poder político y el poder tecnológico chocan y se confunden. Pero lo más intrigante está por venir, porque cuando las redes empiezan a mezclar admiración con sospecha, lo que surge ya no es solo un rumor, es una leyenda digital. Los rumores comenzaron como un susurro en los rincones de Reddit y X, pero pronto se transformaron en un huracán.
Algunos aseguraban que Barron Trump había visitado las instalaciones de SpaceX de forma privada. Otros decían que Elon Musk lo había invitado a uno de sus lanzamientos en Texas. No existía prueba alguna, pero las redes no necesitaban evidencia, solo imaginación, y esa imaginación se convirtió en narrativa. Videos editados, supuestas capturas de pantalla de correos, fotografías borrosas. Todo servía para alimentar la historia. En TikTok, la etiqueta Barron Musk Connection acumuló miles de visualizaciones. Los usuarios comparaban gestos, frases y estilos de vida. La calma de Barron, el humor seco de Musk, la fascinación compartida por la inteligencia artificial. Incluso, algunos canales de YouTube empezaron a sugerir que Musk podría ser un mentor secreto, enseñándole a Barron sobre criptomonedas y energía sostenible. En medio de esa fiebre mediática, ningún medio serio pudo confirmar ni un solo dato. Sin embargo, el fenómeno reveló algo más profundo: la obsesión colectiva con los hijos del poder y los nuevos dioses tecnológicos. El público no veía a Barron como un adolescente común, sino como un símbolo. Un espejo de lo que ocurre cuando la política y la tecnología se cruzan en la misma línea de sangre. Los rumores también tocaron un punto sensible: la idea de que Barron estaba escapando del legado de su padre. Mientras Donald Trump luchaba por regresar al centro del escenario político, su hijo supuestamente se movía hacia un universo más progresista y científico, casi opuesto a la ideología familiar. En ese contexto, Musk aparecía como el modelo de independencia, un hombre que no responde a gobiernos, que se pelea con todos los bandos y que impone sus propias reglas. En foros tecnológicos, varios usuarios comentaron que si Barron realmente seguía los pasos de Musk, sería el heredero silencioso del nuevo poder global. Esa frase, tan cinematográfica como provocadora, circuló con fuerza, y pronto los medios la adoptaron. Portadas empezaron a titular con expresiones como "el otro heredero del imperio Trump" o "el joven que quiere conquistar el espacio, no la política". La presión mediática creció y Melania tuvo que intervenir discretamente. En una entrevista breve, rechazó los rumores, afirmando que su hijo solo es un chico curioso con interés por la ciencia. Pero la aclaración no detuvo la ola. Cada intento por cerrar el tema solo la hacía más grande. El Internet no busca verdad, busca emoción, y esta historia lo tenía todo: poder y misterio, juventud y un toque de ciencia ficción. Elon Musk nunca comentó el tema, pero cada vez que tuiteaba algo sobre educación o talento joven, miles de respuestas aparecían mencionando a Barron Trump. Era inevitable. De pronto, lo que comenzó como un simple rumor se transformó en un fenómeno cultural. Y en el corazón de esa tormenta, un adolescente seguía en silencio, observando cómo el mundo construía una versión alternativa de su vida. Porque mientras todos hablaban de su doble vida, Barron seguía siendo un misterio. Y esa ambigüedad, esa mezcla de verdad y mito, es lo que lo haría aún más fascinante. Detrás de los titulares y los rumores, existe una realidad mucho más humana. Barron Trump, pese a su apellido, sigue siendo un joven que apenas comienza a definir quién es. A diferencia de sus hermanos, no tiene una empresa, un libro ni una carrera pública. Lo que tiene es tiempo, curiosidad y, sobre todo, una enorme carga sobre los hombros: ser el hijo menor del expresidente más polarizador de Estados Unidos. Fuentes cercanas a la familia han señalado que Barron mantiene una rutina discreta en Florida, centrada en sus estudios y en el uso responsable de la tecnología. Lejos de las fiestas o las polémicas que suelen acompañar a los hijos de políticos, su vida gira alrededor de un pequeño círculo de amigos, sus proyectos académicos, y un interés genuino por la programación y la innovación científica. De hecho, varios reportes mencionan que ha participado en ferias de ciencia y hackatones escolares, siempre de forma anónima para evitar el foco mediático. En ese entorno, la figura de Elon Musk funciona más como inspiración que como influencia directa. Barron lo ve como alguien que transformó su inteligencia en independencia. Y esa idea
la independencia, es la clave de su doble vida. Porque su mundo no se define por los discursos políticos de su padre, sino por el lenguaje de los códigos, los algoritmos y los proyectos que imagina cuando nadie lo observa. Varios analistas coinciden en que el silencio de Barron no es timidez, sino estrategia. En una época donde cada palabra puede volverse viral, callar también es una forma de hablar. Su silencio es un muro que lo protege, pero también un espejo que refleja las proyecciones del público. Todos quieren descifrarlo, pero nadie puede, y tal vez ese sea su mayor poder. Melania, por su parte, sigue siendo su guardiana. Fuentes cercanas han afirmado que ella misma revisa cada aparición pública y decide qué imágenes pueden circular. No se trata de control, sino de preservar la inocencia de un joven que crece en medio de una tormenta mediática. Ella sabe que cada gesto, cada foto, puede ser interpretada como una declaración política. Lo interesante es que, aunque todo indica que Barron no mantiene ningún contacto con Musk, ambos parecen conectados por una misma visión, la de trascender el ruido. Musk desafía gobiernos. Barron desafía las etiquetas. Y en ese sentido, la doble vida no es una mentira, sino una metáfora. La vida que los demás inventan sobre ti y la vida real que eliges vivir en silencio. Los rumores hablan de un heredero del poder. La realidad muestra a un joven que solo quiere entender cómo funciona el mundo. Tal vez su destino no esté en las urnas ni en las empresas familiares, sino en un laboratorio, o detrás de un ordenador. Aunque nadie lo sepa con certeza, hay algo que sí es evidente. Barron está construyendo su futuro, lejos de los titulares, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. En el fondo, esta es una historia sobre identidad, sobre cómo se forma un individuo cuando todo el planeta ese contraste entre el mito y la verdad, es lo que mantiene viva la fascinación. Pero aún falta el último capítulo, el momento de reflexionar sobre lo que esta historia nos revela acerca de nuestra sociedad y de nosotros mismos. El caso de Barron Trump no trata solo de un joven famoso, sino de cómo el mundo moderno fabrica sus propias leyendas. Una era donde las redes sociales pueden convertir un rumor en verdad y una imagen en identidad. Su historia se transforma en espejo de una sociedad obsesionada con el poder y el misterio. La llamada doble vida de Barron no es una conspiración, sino un fenómeno cultural. La distancia entre lo que el público imagina y lo que realmente existe. La conexión con Elon Musk amplifica esa dualidad. Musk representa el futuro, la inteligencia sin límites, la rebeldía frente al sistema. Barron, en cambio, simboliza el silencio dentro del poder, la curiosidad en medio de la vigilancia constante. Ambos encarnan extremos opuestos de una misma narrativa. El individuo que desafía las expectativas del entorno. Uno lo hace con tweets explosivos y cohetes, el otro con un mutismo que desconcierta. El público necesita héroes y misterios. Por eso, cuando no hay declaraciones, las inventa. Cuando no hay pruebas, las imagina. Y así, las redes sociales convierten a personas reales en personajes ficticios. La historia de Barron y Musk no es más que un reflejo de esa necesidad colectiva de crear tramas donde tal vez solo hay coincidencias. Pero lo fascinante es cómo esas narrativas revelan nuestras propias inseguridades. Admiramos el poder, pero desconfiamos de él. Celebramos el éxito, pero lo sospechamos. En los últimos años, el Internet se ha vuelto una fábrica de mitos instantáneos. Y el silencio, paradójicamente, se ha convertido en el combustible más poderoso. Barron, al no hablar, se vuelve un lienzo en blanco donde cada quien pinta su versión. ¿Un genio oculto? ¿Un joven atrapado por su apellido? ¿Un aprendiz de Musk? La respuesta real probablemente sea mucho más simple, y mucho más humana. El mensaje final es claro. En una época donde todo se comparte, mantener algo en secreto es un acto de resistencia. Tal vez la doble vida de Barron Trump no consista en vivir dos realidades, sino en conservar una parte de sí mismo, lejos del juicio global. Y en eso, quizás, haya más sabiduría,
que en todos los discursos de su entorno. La historia que acabas de escuchar no es solo sobre un apellido, ni sobre un magnate, sino sobre el precio de la visibilidad, porque a veces la verdadera revolución no consiste en conquistar el espacio como Musk, sino en conquistar la propia identidad como Barron. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con quienes aún creen que lo saben todo sobre las vidas de los poderosos. Porque en el fondo, nadie lo sabe, solo observamos las sombras que ellos deciden mostrarnos.